Es un gusto estar aquí con ustedes a través de este medio. Espero que el tiempo que pasemos juntos sea un tiempo de mucha edificación, de mucha bendición para todos. Y les invito a que oremos para empezar este tiempo. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, no escasea. Tú siempre estás hablando, Señor. Y te agradecemos porque en este tiempo, Señor, en donde quizás todas las cosas están revueltas, donde hay mucha confusión, hay mucha oscuridad, Señor, tu palabra ha sido una luz que nos ha guiado, Señor, por todo este año, Señor, por todo este tiempo difícil y de conmoción. Tu palabra ha estado presente en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos porque tú todos los días te has encargado de darnos el pan, Señor. Te damos gracias porque el sustento que tú nos has dado, Señor, nos ha traído, Señor, tanto gozo, nos ha traído tanta fortaleza. Y te agradecemos por eso, Señor. Oramos que este tiempo que vamos a estar juntos, Señor, sea de bendición para todos, Señor. Sea un tiempo de revelación tuyo, Señor. Y que hoy día podamos entender la palabra que tú estás hablando para este momento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, la cápsula de hoy día se llama Trabajar por la comida que permanece. Y esto está basado en el capítulo 6 de Juan. Vamos a partir con el primer verso. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El capítulo 6 de Juan es un capítulo súper interesante y quizás es uno de mis capítulos favoritos de la palabra porque habla de la multiplicación de los panes y los peces. Personalmente a mí me gusta demasiado el pan y encuentro de que el hecho de que Jesús de 5 pancitos haya podido alimentar a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y más encima que haya sobrado, lo encuentro espectacular. Es de esas locuras que Jesús hizo cuando estaba habitando en medio de nosotros. Y le pido que vayamos a Juan 6, desde el verso 4, dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Primero que tenemos que tener en cuenta es que esto ocurre cerca de la Pascua. O sea, es una palabra para este tiempo. Nosotros esta semana hemos estado con la Pascua, tuvimos una preparación de la Pascua, celebramos la Pascua en los discipulados y en las casas. Entonces, esta es una palabra para este tiempo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que hay una parte que quizás nosotros la pasamos por alto. Y es la parte cuando dice que Jesús alzó la mirada. O sea, Jesús no tenía una mirada así como natural, sino que alzó la mirada, vio hacia arriba. Y esto lo podemos unir con una palabra de Isaías que es preciosa. Vamos a Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié.
Jesús, al alzar sus ojos, Él está mirando una visión completa. El pan, en realidad, es el final de todo este proceso. Descendió la lluvia y la nieve, regaron todo, hicieron germinar la tierra, la hicieron producir, se hizo la semilla, se hizo el pan. Entonces, cuando Jesús mira esto, alza sus ojos, Él está viendo de que en realidad hay una obra completa. Él es el pan, como nosotros hablamos en el primer verso, y Él está dando de esta obra completa primero a los discípulos y después de los discípulos a la multitud. Y qué cosa más hermosa conformarse como un pan. Es demasiado hermoso porque usted ha podido ver que quizás en su vida usted ha pasado por un proceso súper largo. Y el proceso de que una semilla germine, imagínense que la semilla tiene que morir y de ahí empieza a florecer y empieza a crecer. No es que la semilla se entierra, ya y listo, como que va a dar la plantita de un día para otro. No, es un proceso que es largo, es un proceso de padecimiento. Pero al final el ser conformados como un pan es la culminación de este proceso. Y el Señor quiere eso, quiere de que usted y yo seamos conformados como ese pan, esa porción de Cristo que se parte por otros, que se parte para dar sustento a otras personas. Y eso fue lo que hizo Jesús ese día. El milagro de los panes, de la multiplicación, es que en realidad Él mismo se estaba repartiendo para los discípulos y Él mismo después se estaba repartiendo también para la multitud. Ahora yo le pregunto, ¿para quién era este milagro? ¿Era para la multitud o para los discípulos? Y en esto tenemos que fijarnos en algo súper clave. Jesús va y le dice a Felipe, oye Felipe, ¿de dónde vamos a sacar plata? ¿O dónde vamos a comprar para darle comida a la gente? Y dice que esto lo hacía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. O sea, Jesús siempre pensó que iba a alimentar a esta multitud. Pero él hizo todo esto para probar a los discípulos. Y yo me imagino a Felipe complicado, así como, ¿dónde chica voy a sacar plata? Si 200 denarios, que era mucho dinero, no iba a alcanzar para darle un pancito a cada uno. Después como que Andrés trata de salvar la situación, le lleva los 5 panes y los 2 peces, que ni siquiera eran de él, era de un muchacho. Pero bueno, algo es algo, entonces hay que parchar la situación, ¿no? Quizás ya estaban pensando que íbamos a hacer una rifa, o la vaquita, una cucha, lo que sea. Pero al final el Señor agarra estos 5 pancitos y agarra los 2 pececillos y de eso hace una multiplicación enorme. Entonces el milagro más probable es que ni siquiera era para la multitud, ¿no? El milagro era para que los discípulos lo vieran, era para que los discípulos después tuvieran en mente de que el Señor alimentó a toda esa multitud, y el milagro era para que también ellos agarraran este pan y lo repartieran a los que estaban allí. Entonces es algo demasiado hermoso, porque en realidad Jesús, que siempre ha tenido en mente de que todos reciban una parte de Él, pero su foco principal era que los discípulos pudieran ser parte también de ese milagro. Jesús a través de este milagro estaba anunciando de que sus discípulos también iban a ser conformados como esos panes, que ellos también iba a llegar el momento en que se iban a tener que partir por otros. Y no podemos decir de que esto quizás no sucedió, porque Pedro se partió por la iglesia y terminó siendo mártir y muriendo de una manera terrible. Santiago, por otro lado, también le pasó lo mismo. Juan padeció mucha tortura, mucha violencia. Terminó aislado, hermano. Terminó aislado de la población. Y cada uno de los discípulos fue conformado como ese pan. Todos tuvieron una marca de mártir dentro de ellos. Entonces Jesús estaba diciendo a ellos que ellos iban a ser también ese pan,
que se iban a poder partir por otros y entregar la porción de Cristo que le correspondía también a la iglesia. Y ¿saben qué? Llama también la atención de que Jesús los hace recostar a todos. Entra en esta posición como de reposo. Los recuesta en la hierba verde, decía que había una hierba abundante, y después les dice a los discípulos, vayan ustedes, repartan. Y Jesús no tiene un trato directo con la multitud. Jesús tiene un trato directo con los discípulos. Jesús no le dice a la multitud, ya cabro, aquí están 2 panes. No, Jesús llega y dice a los discípulos, ustedes vayan y repartan a la gente. ¿Qué pasó cuando terminó la gente de comer? Jesús les dice a los discípulos, vayan y recojan todo lo que sobró, porque nada se tiene que perder. Y al final los discípulos llenaron 12 cestas de comida. ¿Y por qué nada se puede perder? ¿O por qué son las 12 cestas? No se puede perder nada porque como partimos en el primer verso de esta cápsula, dijimos que Jesús es el pan de vida. Y nada se puede perder de este pan de vida. Nada se puede perder de esa porción de Jesús para nosotros. ¿Y por qué son las 12 cestas? Una es porque son los 12 discípulos y Jesús estaba anunciando de que a ellos tampoco le iba a faltar esta porción de Cristo en ellos, pero también son las 12 casas de Israel y también son las 12 casas celestiales, donde cada uno de nosotros está contenido. La comida que el Señor tiene para nosotros nos alcanza para llenarnos completamente y más encima nos va a sobrar para poder darle a otras personas también. Y al final, ¿cómo termina este día? La gente quiere que Jesús se haga rey y Jesús le dice chaito y se fue. Y al día siguiente la historia parte en Capernaum. Vamos al verso 24 y 27. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hermanos, la multitud no buscó a Jesús al día siguiente porque vieron la señal o reconocieron que Jesús era el Mesías, sino que buscaron a Jesús porque querían comer el pan. Y a esta multitud el Señor los mandó a trabajar por la comida que permanece, por la comida que da vida eterna. Y esa comida es la que Jesús nos da a nosotros. Jesús los manda no a que lo busquen para ser saciados de sus necesidades naturales, como es el pan, el agua, la ropa, el dinero, sino de que Jesús los llama a trabajar por las cosas que están arriba, lo que está en el cielo, lo que permanece. Y después en el versículo 30 al 33 le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Acá podemos ver de que cuando la multitud vio este milagro, su corazón no fue mudado. Ellos siguieron demandando señales. Y señales como para que puedan creer en Él. Y creer en el Señor es el primer paso. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado de que buscamos al Señor para ser saciados de nuestras necesidades solamente? Pero no tenemos esta visión de creer en el Señor y de buscar al Señor no por las cosas tangibles, que las cosas que nosotros vemos. Entonces, cuando vemos que la multitud tiene esta
esta conformación o este sistema de pensamiento que solamente quieren ser saciados en sus necesidades, nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿soy multitud? ¿Busca al Señor como por los milagros, por las cosas que Él me da, por lo que Él me puede proveer? ¿O soy un discípulo que en realidad fui un llamado del Señor, que soy un llamado para estar con Él, para poder seguirlo, para tener también esa marca también de mártir, de ser conformado como un testigo? ¿Le he entregado mi vida completamente al Señor o todavía hay áreas de mí que sigo siendo una multitud? Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos ahora al 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Todo el que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿por qué tenemos que comer este pan? Primero, el que come de este pan vivirá para siempre, y eso lo tenemos en Juan 6:49 al 51. Dice así, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come de Cristo tiene vida. Y estamos hablando aquí de una vida Zoe. Y la vida Zoe significa que es una vida sustentada por la existencia de Dios y por su aliento que Él ha soplado en nosotros. Esta no es la vida natural, no es que yo coma de este pan y voy a vivir para siempre como en mi vida bios, la vida natural, sino que esta es una vida que está sustentada por Dios mismo. Y cuando hablamos de sustento en todas las áreas de nuestra vida. Hablamos de sustento natural, sustento espiritual, sustento para nuestra alma. Es una vida que está sustentada por el aliento de Dios mismo. 2. Juan 6:56 dice así, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí la palabra carne es sarx, y nuevamente esta carne sarx tiene como una connotación negativa, pero en este capítulo la connotación de la carne sarx significa unión sexual dentro del matrimonio. Entonces, es decir que al comer de esta carne es tener una intimidad tan profunda con el Señor y que así se cumple el enunciado que dice, permanece en mí y yo en él. Y el permanecer significa en el original morar, vivir, perseverar, estar. Cuando usted tiene ese nivel de intimidad con el Señor, no solamente usted va a morar con el Señor, sino de que Él viene a morar en usted, viene a hacer una habitación dentro de usted. Y eso es demasiado hermoso porque nos da un sentido de que Dios está mucho más cercano de lo que nosotros creemos. Es una unión tan perfecta que es yo en Él y Él en mí. Y hay un traspaso continuo de la naturaleza del Señor en nosotros. Luego dice, la tercer enunciado dice, Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. El que come de Cristo va a vivir por Él. Es decir, el que come de su carne va a hacer la voluntad de Cristo.
Si nosotros comemos ese pan, nuestra vida ya no nos pertenece, sino que pertenecemos a quien nos envió, que es el Señor. Y saben que esto es súper bonito, porque Jesús habla de que el Padre lo envió a Él. Y el que come de Cristo no solamente se va a hacer uno con Cristo, sino que también va a ser uno con el Padre. Y nosotros cuando comemos de Cristo tenemos que saber que ya tenemos que cumplir la voluntad de Cristo, así como Él cumplió la voluntad del Padre. Entonces es una cadena, por así decirlo, que es algo maravilloso, porque su vida ya no le va a pertenecer a usted, sino que su vida va a pertenecer al Señor. Y saben que cuando Jesús termina de hablar estas palabras, usted puede leer el capítulo 6 de Juan, porque es un capítulo que de verdad hay mucha riqueza en ese capítulo. Cuando dice Juan 6 del 60 al 61. Al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, esto les ofende. Les preguntó, ¿están ofendidos? Y acá quiero preguntarle, ¿se ha sentido ofendido por la palabra últimamente? ¿Se ha sentido ofendido porque quizás dentro de su discipulado le dijeron algo que le molestó? ¿O quizás le molestó la persona que le dijo una palabra del Señor? Acá no estamos hablando de que la multitud se ofendió, se ofendieron los discípulos. Y puede ser de que en este tiempo hayan palabras con las que usted se sienta ofendido. O se sienta ofendido por la forma que se lo dijeron, o se sienta ofendido por la persona. Pero esta es la palabra del que el Señor está hablando para este tiempo. Cuando nosotros decimos que queremos comer del pan, es comer el pan entero. No es que usted va a dejar la miga y se va a comer la pura cascarita. O que se va a comer solamente la miga, que para mí es como la riqueza del pan. La riqueza del pan está en la miga, no en la cáscara. Nos tenemos que comer ese pan completito. La porción de este pan no es solamente para que usted coma lo que quizá a usted le acomode o lo que usted piense que está bien. En realidad, el pan hay que comerlo entero. Que nada se pierda, así como Jesús le dijo a los discípulos, que nada de esto se pierda. ¿Y saben qué? Pasa algo muy triste después de esta palabra, porque en Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Para algunos esta palabra fue tan dura que no la pudieron soportar y se volvieron atrás. Volver atrás en el original es salirse, es apartarse. Y cuando hablamos de andar con Él, esa palabra es peripateo. Es decir, estos discípulos se salieron de Jesús y ya no caminaban en esa posición de gobierno. Nosotros sabemos que peripateo es caminar por sobre. Estos discípulos que estaban andando con Jesús estaban en una posición de gobierno donde ya tenían ciertas cosas como controladitas, por así decirlo, ciertas cosas sobre las cuales ellos tenían autoridad, se salieron de esa posición y ya no estaban con Él. Jesús, me acuerdo cuando Jesús llama a sus discípulos, dice que los llamó para que estuviesen con Él, para que permanecieran con Él. Y estos discípulos terminaron, porque se sintieron ofendidos, terminaron saliéndose de ahí.
Y después pensaba en esto, de que si nosotros somos discípulos, nosotros en este tiempo tenemos que tener cuidado con ofendernos fácilmente, porque estamos en esta transición que es de la niñez hacia la juventud. Y cuando estamos en la posición de niñez, nosotros nos podemos ofender por muchas cosas. Pero cuando vamos avanzando en este camino y vamos en esta transición, nosotros tenemos que tener una posición de madurez que es distinta al afrontar las cosas. Y ya no nos podemos ofender con cualquier cosa. Y si algo a usted le ofendió, usted puede hablarlo con la persona, como lo que hablaba el domingo la pastora Anita, de que usted vaya, hable la situación, convérsela, arregle todo lo que tenga que arreglar y continúe. Y no vuelva atrás por la herida que le hicieron, o no vuelva atrás por la ofensa que usted recibió o que usted creyó que lo estaban ofendiendo. No podemos rebelarnos por las palabras que hemos recibido. Usted ya no se puede ofender por si le hablan duramente, sino que tenemos que llegar a esa posición de los discípulos que no se fueron. Juan 6, 67 al 69, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este pan del que el Señor nos ha hablado, esta obra de Cristo que es completa, nosotros las tenemos que comer entera. Me acordaba de que conocí a una persona que actualmente es mi marido, y la primera vez que yo fui a su casa, caché que en su familia todos dejaban la miga al lado. Y yo, en mi casa, yo agarraba la miga, le echaba mantequilla, me la comía, agarraba la cáscara que quedaba, mantequilla, me la comía, y como que yo encontraba de que era como raro que alguien dejara la miga, porque la miga es lo mejor que tiene el pan, como ya les había dicho antes. Y yo así como que empecé a mirar todas las migas, y yo decía, oh, qué gana de comerme todo esto. Y mi marido llega y me da su pedacito de miga, que era así un pedazo de miga, y me lo pasó, me lo dejó en el plato. Oh, y yo me sentí, pero fue un acto de amor tremendo. Y dije, oh, este cabro es un buen material para ser marido. Entonces, pero hermano, el pan se come entero. Este pan del que hablábamos en el milagro de multiplicación era un pan de cebada. Hay muchos tipos de panes. Y quizá a usted en este tiempo le toque comer un pancito integral, o quizá le toque comerse un pan de ajo, o quizá le toque comerse un pan normal. Pero cuál sea la porción de Cristo que usted tenga que comerse ahora, en este tiempo, cómaselo completo. Y dé gracias por este pan. Jesús decía al principio, cuando hablábamos del milagro de multiplicación, Jesús dio gracias por el pan. Usted dé gracias por la comida que está recibiendo ahora. Usted dé gracias por el sustento, que ya sea el sustento natural o el sustento espiritual, porque es verdad que la palabra no ha escaseado para nosotros. Y dé gracias por esto. Dé gracias por la palabra que usted recibe, porque quizás sea una palabra que es dura. Quizás es una palabra que a usted le va a incomodar, pero dé gracias por eso, porque el Señor lo está considerando como un discípulo. Y no se ofenda por lo que le están diciendo ahora, sino que siéntase agradado comiéndose este pan. Y agarre también lo que sobró del pan, guárdelo y repártalo también con otras personas. Que nada se pierda. Yo creo que es el sentir de este tiempo, que todos nosotros lleguemos a la posición de los otros discípulos,
los que siguieron con Jesús hasta el final. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Cómo piensas tú que nosotros nos podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Usted sea como ese discípulo. Y cuando le den quizás esas ganas de rebelarse o esas ganas de volverse atrás, piense en el Señor. Piense a quién más voy a acudir si solamente Él tiene la palabra que a mí me va a sustentar ahora.